¿Cómo están? Les habla el doctor Roberto Thompson. Soy profesor universitario de la cátedra de Anatomía Humana Descriptiva y Topográfica. Y a continuación voy a explicar la irrigación de los dientes y las estructuras perimaxilares, que es un tema sumamente interesante, apasionante, que todo estudiante de odontología debe conocer en profundidad. Para tal efecto, voy a comenzar diciendo que existen tres arterias que se encargan de irrigar todo el aparato masticatorio. Esas arterias son las siguientes: son la arteria maxilar interna, la arteria maxilar interna, que es rama terminal de la arteria carótida externa. Esta arteria maxilar interna se desprende a la altura del cuello del cóndilo del maxilar inferior. Esta arteria es la que penetra por el ojal retrocondilo de Juvara, formado por la cara interna del cuello del cóndilo del maxilar inferior y el borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea. Por dicho espacio, también discurren el nervio auriculotemporal y la vena maxilar interna. En segundo lugar tenemos a la arteria facial. Y la arteria facial es rama colateral que se desprende de la parte anterior de la arteria carótida externa. Y en tercer lugar tenemos a la arteria lingual. La arteria lingual es una arteria también importante que se desprende también de la parte anterior de la arteria carótida externa. Cabe señalar que en primer lugar tenemos a la arteria lingual y aproximadamente 1 a 2 centímetros por encima se desprende la arteria facial. Estas son las arterias que se van a encargar de irrigar todo el aparato masticatorio, los dientes superiores e inferiores y todas las estructuras perimaxilares correspondientes al maxilar superior y al maxilar inferior. Es también importante señalar que la arteria maxilar interna es la arteria principal de este aparato masticador, que es lo que a continuación van a observar. Y vamos a comenzar así, de la siguiente manera, con un dibujo. Voy a comenzar explicando la irrigación de los dientes superiores y sus estructuras perimaxilares. Vamos a comenzar diciendo que los dientes superiores van a estar irrigados por dos arterias, por dos ramas arteriales. En primer lugar, los dientes anteriores van a estar irrigados por la arteria dentaria anterior. La arteria dentaria anterior es rama colateral de la arteria suborbitaria. Por supuesto, la arteria suborbitaria a su vez es rama colateral anterior de la arteria maxilar interna. Los dientes posteriores van a estar irrigados, me refiero a premolares y molares, por la arteria dentaria posterior. La arteria dentaria posterior es rama colateral de la arteria alveolar y a su vez esta es rama colateral anterior de la arteria maxilar interna. Entonces, hasta el momento, fíjense que tenemos ramas de la arteria maxilar interna que irrigan a los dientes superiores, sean anteriores o posteriores. Arteria dentaria anterior, arteria dentaria posterior. La arteria dentaria anterior es una arteria sumamente importante que se desprende dentro del conducto suborbitario. Esta es una arteria que pasa a través de un conducto labrado en el espesor de la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar superior, o mejor dicho, en el espesor de la pared anterior del seno maxilar o del antro maxilar.
Ese es el conducto dentario anterior por donde pasa el paquete neurovascular dentario inferior. Por supuesto, nos interesa en este momento la arteria dentaria anterior. Habíamos dicho que la arteria dentaria posterior proviene de la arteria que vamos a dibujar acá, la arteria alveolar. De ahí va a provenir la arteria dentaria posterior. Cuando pasamos a hablar del sector vestibular, sea anterior o posterior, tenemos que decir que este sector anterior de la mucosa vestibular superior siempre va a estar irrigada por la arteria suborbitaria. Y ya sabemos que la arteria suborbitaria es rama colateral anterior de la maxilar interna. Y este sector posterior, correspondiente a la zona de premolar y molar, va a estar irrigada por una rama proveniente de la arteria alveolar que se denomina rama gingival. Esta rama gingival es sumamente importante porque, como ustedes pueden ver en el esquema, gran parte de esa mucosa está irrigada por esta arteria. La arteria alveolar nace a la altura de la tuberosidad del maxilar superior y tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro. La importancia de la arteria alveolar es la siguiente. Esta arteria irriga aproximadamente 2/3 del maxilar superior, y 2/3 del maxilar superior es una superficie bastante amplia. De ahí radica la importancia del conocimiento de esta arteria, principalmente para el cirujano bucal y maxilofacial, y para el odontólogo general, por supuesto. Pasamos al sector de la fibromucosa palatina, y aquí tenemos que hacer también una división: sector anterior y sector posterior. El sector anterior va a estar irrigada por la arteria esfenopalatina interna, que es la que va a salir por el agujero palatino anterior o conducto incisivo de algunos autores. Esa arteria esfenopalatina interna proviene de la arteria esfenopalatina, y esta a su vez es rama terminal de la arteria maxilar interna. Fíjense que hasta el momento estamos hablando de ramas que provienen de la arteria maxilar interna. Y el sector posterior va a estar irrigado por ramas que van a provenir de la arteria palatina superior o descendente. Esta arteria también es conocida con el nombre de arteria palatina mayor debido a su calibre, y es rama colateral descendente de la arteria maxilar interna. Otra vez maxilar interna. Aquí nosotros podemos observar que la fibromucosa palatina está irrigada por estos dos vasos, que a la altura del canino establecen una amplia anastomosis, cerrando así un círculo. Cabe destacar que la arteria suborbitaria emite una rama denominada también gingival. Esa rama gingival va a anastomosarse con la arteria alveolar, y de esa forma va a establecer una anastomosis muy particular que tiene forma de arco de concavidad superior, denominado arco arterial gingival de Broca. Este arco está ubicado entre la mucosa y el hueso, y se extiende desde la fosa canina hasta la tuberosidad del maxilar superior. Aquí tenemos en forma completa la irrigación del sistema dentario y estructuras perimaxilares correspondientes al maxilar superior. A continuación voy a explicar la irrigación de los dientes inferiores y de sus estructuras perimaxilares. Para tal efecto, voy a comenzar diciendo
que, como vimos anteriormente, las estructuras perimaxilares y los dientes superiores en su totalidad están irrigados por ramas de la maxilar interna. En cuanto a los dientes inferiores y las estructuras perimaxilares inferiores, es diferente el caso, porque también, aparte de que están irrigados por la arteria, por ramas de la arteria maxilar interna, también existen ramas de la arteria facial y lingual que van a irrigar a esta parte del maxilar. Y ahí vemos que el sistema masticatorio, como había dicho al principio, está irrigado por estos tres vasos muy importantes. Maxilar inferior, vamos a hacer un dibujo esquemático del maxilar inferior, donde vamos a hablar de la irrigación de los dientes anteriores y posteriores en primer lugar. Los dientes posteriores van a estar irrigados por ramas provenientes de la arteria dentaria inferior. La arteria dentaria inferior, vamos a dibujarla esquemáticamente, va a penetrar, se origina la arteria dentaria inferior a la altura del cuello del cóndilo del maxilar inferior y penetra a través del orificio superior del conducto dentario inferior en el conducto dentario inferior, en donde emite diversas ramas que posteriormente voy a explicar. Los dientes anteriores van a estar irrigados, mejor dicho, por una rama proveniente de la arteria dentaria inferior, en este caso una rama que se desprende dentro del conducto dentario, denominada arteria incisiva. Ahí. Pasando a la mucosa vestibular, podemos decir lo siguiente, que el sector anterior va a estar irrigado por ramas provenientes de la arteria mentoniana. La arteria mentoniana también es rama terminal de la arteria dentaria inferior junto con la arteria incisiva, que se desprende dentro del conducto dentario inferior. El sector posterior va a estar irrigado por ramas provenientes de la arteria bucal. Cabe destacar que la arteria bucal es una rama colateral descendente de la arteria maxilar interna. Esta rama bucal también emite numerosos filetes vasculares. Cuando hablamos del sector lingual, el sector lingual va a estar irrigado por tres arterias. En primer lugar, la arteria sublingual, submentoniana, y en tercer lugar, la arteria miloioide. La arteria sublingual es la que va a irrigar todo este bloque correspondiente al sector incisivo canino y premolar, por supuesto de la mucosa lingual. La arteria sublingual es rama colateral de la arteria lingual. El sector molar de la mucosa lingual va a estar irrigado por ramas provenientes de la arteria submentoniana. La arteria submentoniana es una arteria que proviene de la arteria facial en su porción cervical. Esta arteria sigue el borde inferior del cuerpo del maxilar inferior. Y la arteria la arteria submentoniana nace a la altura del codo de la arteria facial. Del codo de la arteria facial. Y el sector más posterior de la mucosa alveolar, siempre por lingual, va a estar irrigada por la arteria miloioidea. Y la arteria miloioidea es rama colateral de la arteria dentaria inferior. De esta forma, tenemos la irrigación del sistema dentario y estructuras premaxilares correspondientes al maxilar superior. A continuación, voy a hacer una explicación más profunda sobre la irrigación de este sistema masticatorio. Para tal efecto, voy a comenzar dibujando la estructura correspondiente a un alveolo y diente superior. También vamos a dibujar aquí el seno maxilar o antromaxilar, un diente superior,
Me disculpan si el dibujo no es lo que ustedes esperaban. Aquí tenemos un diente superior, alveolo, el ligamento periodontal o periodonto y su relación con el seno maxilar. Las arterias dentarias, la arteria dentaria anterior, la arteria dentaria posterior, la arteria dentaria inferior, incluida la arteria incisiva, emiten ramas. Esas ramas van a ser las siguientes. Una de ellas va a penetrar por el ápice de los dientes, va a ingresar en el sistema de conductos radiculares, va a llegar hasta la cámara pulpar y de esta forma va a irrigar al diente. Esas ramas se denominan pulpares. También el hueso alveolar que está alrededor va a estar irrigado por ramas provenientes de estas arterias. Van a ser las ramas óseas. También van a existir ramas que van a irrigar al periodonto. El ligamento periodontal, que es el medio de unión entre el segmento radicular y el hueso alveolar, sumamente importante. Ramas periodontales. Y también van a existir ramas que van a irrigar al tejido conectivo denominado periósteo alrededor del hueso alveolar. Ramas periósticas. Y también en su proximidad con el seno maxilar, estas arterias van a emitir ramas para el seno maxilar, para la mucosa del seno maxilar, que se denominan ramas antrales. De esta forma tenemos un panorama completo de lo que significa la importancia de la irrigación del sistema dentario y estructuras perimaxilares. Deseo el mejor de los éxitos para los estudiantes de todas las universidades, para mis colegas odontólogos y para mis colegas docentes. Nos vemos en una próxima presentación y gracias.